Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. Bienvenidos a este viaje a través de uno de los casos más inquietantes e inexplicables jamás documentados en el corazón de México. Antes de comenzar, los invito a que dejen en los comentarios desde donde están viendo y la hora exacta en la que están escuchando esta narración. Nos interesa saber hasta dónde llegan estos relatos documentados y en qué momentos del día o de la noche encuentran a sus oyentes. En el verano de 1878, algo comenzó en la opulenta ciudad de Guanajuato que desafiaría todo lo que los ricos mineros y terratenientes de la región creían sobre el mundo, sobre la naturaleza humana y sobre los límites entre lo natural y lo sobrenatural. Comenzó con susurros entre los peones de las minas y los sirvientes domésticos, se extendió a las oficinas de los médicos y sacerdotes, y finalmente llegó a los círculos más altos de la sociedad guanajuatense, donde permanecería como un secreto muy bien guardado durante más de un siglo. La historia se centra en dos jóvenes que se conocerían como Itzel y Luna, hermanas gemelas cuya existencia misma parecía desafiar el orden natural. Nacidas del mismo vientre, pero aparentando ser opuestos, la noche y el día hechos carne. Itzel poseía una piel descrita en los registros de venta como oscura como el basalto de la Sierra de Guanajuato, con ojos que parecían contener profundidades que ninguna mirada humana debería contener. Luna, su gemela, padecía, o quizás estaba bendecida, con una condición que los médicos de la época llamaban albinismo. Su piel pálida como la plata extraída de la mina, su cabello blanco como flores de azahar, sus ojos de un peculiar ámbar pálido que parecía cambiar de color dependiendo de la luz. Juntas, formaron una dualidad que los observadores encontraron profundamente perturbadora. No solo por sus apariencias contrastantes, aunque eso ya era bastante notable, sino por algo en su presencia, en la forma sincronizada en que se movían, en la idéntica intensidad de sus miradas, que sugería que no eran realmente dos seres separados, sino más bien dos manifestaciones de una única entidad incomprensible. Esta no es una historia de romance o deseo en ningún sentido convencional. Esta es una crónica del miedo. La obsesión y los fenómenos inexplicables que rodearon a dos mujeres cuya existencia misma parecía burlarse de las rígidas categorías sociales sobre las que se construyó la sociedad colonial tardía. Lo que usted está a punto de escuchar ha sido recopilado a partir de registros de haciendas, diarios médicos, documentos eclesiásticos y diarios personales que permanecieron ocultos en colecciones privadas hasta hace poco. La primera referencia documentada a las gemelas aparece en el libro de contabilidad de la Casa de Remates, El Minero de Plata, en Guanajuato capital, fechado el 14 de junio de 1878. La entrada es inusual en varios aspectos. A diferencia de los registros típicos de venta de peones y sirvientes, que proporcionaban descripciones físicas detalladas para establecer el valor, esta entrada contiene solo una breve anotación. Dos hembras gemelas de aproximadamente 20 años de edad, una de tez oscura pura, una afectada por condición de tez pálida. Origen desconocido. Vendidas como lote único a intermediario para intereses de la familia Rull y Pérez Gálvez. Precio no revelado al público. El precio de venta, cuando finalmente se descubrió en los documentos privados de la familia Rull en 1973, fue asombroso, 18,000 pesos de oro. En una época en la que un buen peón de la mina podía venderse por 1,500, e incluso el sirviente doméstico más competente rara vez superaba los 3,000 pesos. ¿Qué hizo que estas mujeres en particular valieran una suma tan extraordinaria? El padre Silvestre Cienfuegos, un clérigo de la parroquia de la Asunción que se encontraba en la plaza ese día de junio, registró sus impresiones en un diario que no se haría público hasta que su tataranieta lo donó a la Sociedad de Historia de Guanajuato en 1952. Escribió: He presenciado a muchas almas desafortunadas vendidas como servidumbre, una práctica que cada vez me resulta más difícil conciliar con la enseñanza cristiana. Pero hoy vi algo que me perturbó de una manera completamente diferente.
Las gemelas en la tarima estaban una al lado de la otra, tomadas de la mano, creando un contraste visual tan marcado que parecía casi sobrenatural. Una oscura como la noche, la otra pálida como la muerte misma. Sin embargo, sus rostros eran idénticos en cada rasgo. No lloraban ni suplicaban como muchos lo hacen. Simplemente permanecían de pie con una compostura que parecía casi de otro mundo y observaban a la multitud con ojos que parecían ver mucho más de lo que debían. Lo que más me perturbó fue que se movían en perfecta sincronización, como si estuvieran conectadas por hilos invisibles. Cuando una respiraba, la otra respiraba. Cuando una giraba la cabeza, la otra imitaba el movimiento con exactitud. La familia Rulli Pérez Gálvez era de las más poderosas en Guanajuato. Controlaban vastas haciendas y minas que totalizaban miles de hectáreas, tenían una influencia política significativa y mantenían conexiones comerciales con la Ciudad de México y Europa. Cualquiera que fuera el motivo que los motivó a pagar una suma tan sin precedentes por las gemelas, no fue un capricho casual. A diferencia de todas las demás personas adquiridas por los Rulli ese año, Itzel y Luna no fueron enviadas a trabajar en los campos de agave ni siquiera al personal principal de la casa grande de la hacienda. En cambio, según registros arquitectónicos y testimonios de sirvientes recopilados décadas después, fueron alojadas en una sección especialmente preparada de la propia mansión, en lo que anteriormente había sido un ala de almacenamiento en el tercer piso, accesible solo a través de un único pasillo cerrado con llave. Este arreglo generó especulación inmediata. Los dueños de las haciendas simplemente no alojaban a los sirvientes dentro de las viviendas familiares, excepto a los de mayor confianza, e incluso entonces solo en áreas designadas para ellos. Dedicar un ala entera a 2 personas recién adquiridas sugería un favor extraordinario o una precaución extraordinaria. La verdad, como sugeriría la evidencia posterior, era esto último. La familia Rull no se estaba dando el lujo de las gemelas. Las estaban conteniendo. El primer indicio de que algo andaba muy mal llegó en agosto de 1878, apenas 2 meses después de la llegada de las gemelas. El doctor Elías Romero, médico de familia que llevaba registros detallados de todos los asuntos médicos relacionados con los Rull, fue citado para examinar las lesiones que ambas hermanas habían sufrido. Su informe, conservado en los archivos de la Sociedad Médica de Guanajuato, contiene observaciones que claramente le costó explicar. Me llamaron para atender las laceraciones en los antebrazos izquierdos de las 2 mujeres, conocidas como Itzel y Luna. Las heridas parecían idénticas en ubicación, profundidad y longitud, lo cual era peculiar dado que supuestamente habían sido heridas en incidentes separados. Más sorprendente aún, según el informe inicial del ama de llaves de la señora Rull, las heridas tenían aproximadamente 48 horas de evolución. Sin embargo, al examinarlas, descubrí que las lesiones habían cicatrizado a un grado que normalmente requeriría al menos de 7 a 10 días. El tejido cicatricial estaba maduro, la inflamación estaba completamente ausente y ambas pacientes no reportaron dolor ni movilidad limitada. El informe del doctor Romero continuó con una creciente inquietud. Lo que más me preocupa no es solo la curación acelerada, sino la absoluta simetría entre los 2 sujetos. Cuando examiné el pulso de Itzel, medía aproximadamente 48 latidos por minuto. El pulso de Luna, medido simultáneamente por mi asistente, era exactamente el mismo. Y lo más notable, los latidos se producían en perfecta sincronización, como si ambos corazones estuvieran controlados por un solo mecanismo. Cuando evalué sus reflejos, las respuestas se produjeron exactamente al mismo tiempo en ambos sujetos. Intenté examinarlos por separado, colocándolos en habitaciones diferentes, pero ambos se agitaron gravemente, presentando respiración rápida y signos de angustia hasta que se reunieron. La observación final del médico reveló su profundo malestar. Debo señalar, aunque parezca inapropiado registrar una impresión tan subjetiva en un documento médico, que la presencia del sujeto me resultó profundamente inquietante. El efecto de su doble mirada, una con ojos oscuros como la noche, otra con ojos pálidos como la leche, fue profundamente perturbador.
Dejé a los residentes de la hacienda Rull con una inexplicable sensación de inquietud que persistió durante varios días. La comunidad de sirvientes y peones de la región de Guanajuato desarrolló su propia comprensión de las gemelas, transmitida a través de conversaciones susurradas en los jacales y durante los breves periodos de reunión comunitaria permitidos los domingos. Una anciana curandera llamada Doña Elena, entrevistada en 1932 cuando tenía 97 años, recordó su época como trabajadora en una hacienda vecina a la Rull. Dijo: sabíamos que no debíamos pronunciar sus nombres donde los patrones pudieran oírlos, pero entre nosotras las llamábamos el hilo de la noche y el día, porque una florecía en la oscuridad y la otra en la luz. Pero eran la misma hebra dividida en dos. Las ancianas decían que no eran del todo de este mundo. Dijeron que algo había tocado a su madre antes de que nacieran, algo que las marcó para un propósito que no podíamos comprender. Los perros lo sabían. Los perros siempre lo saben. Gemían y se escondían cuando las gemelas se acercaban. Incluso los perros guardianes más feroces metían la cola y miraban hacia otro lado. Pero aquí está lo extraño. Los perros no podían decidir cuál los asustaba más. Miraban a la de tez oscura y gemían, luego miraban a la pálida y temblar. Otro relato registrado en 1928, de un hombre llamado Jacinto, quien había sido sirviente en la propiedad de los Rull, proporcionó detalles adicionales. La señorita Excel y la señorita Luna nunca trabajaron, que yo viera. Las mantenían despiertas en el ala este, y a veces las veías junto a la ventana, siempre juntas, siempre tocándose, como si no soportaran estar separadas ni un centímetro. Pero era el olor lo que te decía cuando habían estado en algún lugar. Dos olores, en realidad, se unían. Uno dulce como la flor de Nochebuena, oscuro y denso. El otro, ligero y limpio como la magnolia por la mañana. Pero cuando esos dos olores se mezclaban, creaban algo completamente distinto. Algo que te revolvía el estómago y te atraía. El fenómeno del doble aroma aparece en numerosos relatos de diversas fuentes. En septiembre de 1878, el juez Donato Moncada, estrecho colaborador de la familia Rull, según registró en su diario privado, asistió a una cena en la residencia de los Rull. Durante toda la velada, percibí fragancias inusuales que aparentemente provenían de diferentes partes de la casa simultáneamente. Una era una dulce y floral, oscura y embriagadora, mientras que la otra era más ligera, casi etérea. A medida que avanzaba la noche, estas sensaciones parecían fusionarse e intensificarse. Cuando se lo mencioné a don Carlos Rull, se sintió visiblemente incómodo y cambió de tema. Para el otoño de 1878, la situación en la hacienda Rull aparentemente se había agravado lo suficiente como para justificar una intervención externa. Fue entonces cuando la familia tomó la trascendental decisión de involucrar a la iglesia, solicitando específicamente la evaluación del reverendo Tadeo Pacheco. Un ministro bautista conocido por sus firmes convicciones morales y su reputación de discernimiento espiritual. El encuentro del reverendo Pacheco con las gemelas está documentado en fragmentos de su propio diario que sobrevivieron a pesar de sus intentos posteriores de destruir sus documentos. La entrada está fechada el 3 de noviembre de 1878. Me citaron en la hacienda Rull para brindar consejo espiritual sobre un asunto que describieron como delicado. Al llegar, me llevaron al ala este del tercer piso, a una suite de habitaciones donde me presentaron a las gemelas conocidas como Ixel y Luna. Estaban sentadas juntas en un sillón, tomadas de la mano, con los dedos entrelazados de una manera que parecía casi ritualística. El contraste entre ellas era marcado, una poseía la tez más oscura que jamás haya visto, rica y aparentemente luminosa, la otra tan pálida que parecía casi translúcida, como un fantasma o un espíritu encarnado. Sin embargo, sus rostros eran idénticos en cada rasgo, imágenes especulares que, de alguna manera, enfatizaban en lugar de atenuar su oposición. El diario continúa. Lo que más me perturbó fue la sensación que experimenté cuando ambas me miraron simultáneamente.
Un par de ojos oscuros e insondables, un par pálido y penetrante, pero ambos mirándome con exactamente la misma expresión, exactamente la misma intensidad. Tuve la sensación más peculiar, como si su doble mirada llegara a mi mente desde dos direcciones a la vez, extrayendo recuerdos que había enterrado durante mucho tiempo. Pensé en mi hermano muerto hace 20 años y en las circunstancias de su fallecimiento. Pensé en las palabras que le había dicho con enojo a mi esposa, palabras que nunca le había confesado a nadie. Todo esto pasó por mi conciencia en espacio de segundos, y tuve la terrible sospecha de que ellos estaban al tanto de cada pensamiento, que juntos estaban leyendo mi alma como un libro abierto ante ellos. La entrada se torna más perturbada. Intenté entablar una conversación con ellos sobre cuestiones espirituales. Cuando Itzel finalmente habló, sus palabras no eran las de una persona ignorante o sin educación. Dijo con una voz que parecía resonar con tonos profundos: «Reverendo, usted habla de pecado y salvación». Entonces Luna continuó, su voz más aguda y clara, pero perfectamente sincronizada con el ritmo de su hermana: «¿Pero qué pasa si hay almas que existen fuera de ese marco?». Entonces, todos juntos y en perfecta armonía, dijeron: «¿Qué pasa si hay personas que nunca estuvieron destinadas a ser salvadas o condenadas, y que simplemente lo están?». El efecto de sus voces combinadas hablando como una sola fue profundamente inquietante. Lo que ocurrió a continuación se describe en una entrada posterior fechada el 5 de noviembre de 1878, escrita con una letra visiblemente temblorosa. Predico este domingo sobre el tema de resistir la tentación, como lo he hecho innumerables veces antes. Pero cuando llegué al púlpito y miré a la congregación, me di cuenta de que no podía continuar con mi sermón preparado. En cambio, me oí decir palabras que no había planeado. Dije: «No luchéis contra la tentación, porque ya está entre nosotros, andando en dos formas, hablando con dos bocas, viendo con cuatro ojos». La congregación permaneció sentada en un silencio atónito. No puedo explicar lo que me pasó. Me sentí como si estuviera fuera de mi propio cuerpo, viéndome decir palabras que no eran mías. El reverendo Pacheco renunció a su púlpito en diciembre de 1878, alegando problemas de salud. Él nunca volvió a ejercer su ministerio. Su esposa, en una carta a su hermana, escribió: «Tadeo ya no es el hombre que era». Algo sucedió durante su visita a esa casa abandonada. Se despierta aterrorizado por la noche. Y a veces lo oigo llorar y hablar de espejos, sombras y gemelos que en realidad son uno. Dice que no estamos a salvo, que hay cosas que andan por el mundo que no deberían estar. Temo mucho por su cordura. El impacto de la presencia de los gemelos no se limitó a quienes los conocieron directamente. Durante el invierno de 1878 y la primavera de 1879, una serie de sucesos inexplicables asolaron a las familias y negocios asociados con los intereses de los Rull. El socio comercial de don Carlos Rull, Ricardo Tovar, murió repentinamente de un aparente derrame cerebral a los 42 años. Su viuda mencionó en su correspondencia privada que, en las semanas previas a su muerte, Ricardo se había obsesionado con el problema de los espejos en la hacienda Rull y había comenzado a cubrir todos los espejos de su casa. El capataz de una de las minas de los Rull, Tomás Macías, comenzó a exhibir comportamiento errático en marzo de 1879. Según el testimonio de otros empleados, Macías afirmó oír dos voces que hablaban en armonía por la noche, cantando palabras en un idioma que no reconocía. Le contó a su esposa que había visto a las gemelas de pie al borde de las bocaminas al anochecer, aunque la familia Rull insistió en que nunca salían de sus habitaciones del tercer piso. El 3 de mayo de 1879, Tomás Macías fue encontrado muerto en sus aposentos por lo que se diagnosticó como un ataque al corazón. Su última entrada en el diario contenía solo una frase escrita y reescrita docenas de veces: «No son dos. No son dos. No son dos». Lo más inquietante fue el caso de Javier Rull, el hermano menor de don Carlos, quien dirigía las operaciones de la fundición de plata de la familia.
En abril de 1879, Javier se convenció de que los gemelos eran, de alguna manera, responsables de una serie de fallos mecánicos. Le contó a su esposa que los había visto de pie en la puerta de las instalaciones una noche, y mientras los observaba, se habían acercado y sus siluetas se habían superpuesto, creando una sombra que no era ni completamente oscura ni completamente clara. 2 semanas después, Javier Rull fue encontrado en su oficina con su pistola reglamentaria a su lado, muerto por una herida de bala autoinfligida. No dejó ninguna nota formal, pero en su escritorio se encontró un trozo de papel con un dibujo rudimentario que mostraba dos figuras femeninas, una sombreada en oscuro, la otra en blanco, con un signo igual seguido de una única figura mitad oscura y mitad clara. Debajo del dibujo se leía: que Dios nos ayude cuando recuerden que son uno. Fue después de la muerte de Javier que la familia Rull decidió solicitar un examen científico de las gemelas. El doctor Adrián Soto era un médico de la Ciudad de México con formación médica avanzada en instituciones europeas. Fue trasladado a Guanajuato en junio de 1879 bajo estricta confidencialidad. Pagó una tarifa considerable y se le concedió una libertad inusual para realizar exámenes que no se habrían permitido en circunstancias normales. El diario de investigación del Dr. Soto, descubierto en 1973 en una colección privada de San Luis Potosí, proporciona detalles clínicos que parecen sacados de una novela gótica. Su entrada de junio. El doctor Adrián Soto, el médico de la Ciudad de México, comenzó sus estudios inmediatamente. Su diario de investigación, que data de junio de 1879, proporciona detalles clínicos que parecen sacados de una novela gótica. La entrada del 28 de marzo de 1879 describe un experimento con transfusión de sangre. He realizado una serie de pruebas para determinar si existe alguna conexión fisiológica entre los sujetos, más allá de su evidente relación genética. Cuando extraje sangre de Itzel y la introduje en el organismo de Luna, no solo no hubo ninguna reacción adversa, sino que sus signos vitales comenzaron a sincronizarse aún más perfectamente con los de Itzel que antes. Aún más sorprendente, al invertir el procedimiento, se produjo la misma sincronización. Era como si cada transfusión fortaleciera la conexión entre ellos. Una entrada posterior revela hallazgos aún más inquietantes. Cuando los sujetos están separados por la distancia, incluso por una simple partición interpuesta, de modo que no pueden verse ni oírse, ambos presentan una angustia inmediata y grave. La frecuencia cardíaca se eleva drásticamente. La respiración se vuelve dificultosa. Y comienzan a llamarse con voces que parecen armonizar de forma imposible. Pero esto es lo que realmente desafía toda explicación. A pesar de su evidente angustia, sus respuestas fisiológicas permanecieron en perfecta sincronización. Sus corazones latían al unísono. Su respiración adoptó patrones idénticos, como si permanecieran conectados por algún mecanismo que la ciencia aún no ha descubierto. Las anotaciones del Dr. Soto se volvieron cada vez más problemáticas. El 15 de julio de 1879, escribió: he empezado a cuestionar la sensatez de esta investigación. Más inquietantes son los sueños. Durante la última semana, he experimentado pesadillas vívidas en las que veo a través de 4 ojos simultáneamente. 2 perspectivas que de alguna manera se fusionan en una única visión que es más completa que la vista ordinaria. En estos sueños, soy Itzel y Luna, experimentando el mundo desde ambos puntos de vista a la vez. Y entiendo con terrible claridad que no son individuos verdaderamente separados, sino más bien 2 mitades de una única conciencia que se ha dividido entre 2 cuerpos. Una entrada del 1 de agosto de 1879 revela el creciente miedo de Soto. He realizado un experimento del que ahora me arrepiento profundamente. Pedí a los sujetos que intentaran hablar simultáneamente, diciendo diferentes palabras. Itzel dijo: somos. Mientras Luna dijo: un alma. Pero sus palabras se superpusieron de tal manera que los sonidos se fusionaron, y lo que oí fue una tercera frase que ninguno de los dos había dicho individualmente, algo que sonaba como: somos una sola alma dividida.
Cuando insistí en que habían dicho cosas diferentes simultáneamente, sonrieron y Itzel dijo, tal vez escuchaste la verdad que hay entre nuestras palabras. Luna completó el pensamiento, quizás hayas escuchado lo que realmente somos en lugar de lo que aparentamos ser. Las últimas entradas del diario de Soto revelan a un hombre al borde del colapso psicológico. El 18 de agosto de 1879, escribió. Esta mañana, mientras realizaba exámenes de rutina, me coloqué de modo que Itzel estuviera a mi izquierda y Luna a mi derecha, y por un breve instante, pude verla simultáneamente con la vista periférica. En ese momento, percibí una superposición, un fenómeno visual donde las dos figuras parecían ocupar el mismo espacio, una oscura y otra clara, creando una imagen compuesta que no era ni una ni la otra, sino algo intermedio. Cuando desvié la mirada para mirar directamente, el efecto desapareció. Pero no puedo evitar la convicción de que lo que vislumbré en ese instante periférico era la verdad. Su última anotación, fechada el 20 de agosto de 1879, contiene una advertencia desesperada. Me voy de Guanajuato inmediatamente y no regresaré. Los sujetos no son lo que los Rull creen. No son simplemente gemelos con una conexión inusualmente fuerte. Son fragmentos de algo que nunca estuvo destinado a ser dividido, algo que busca activamente volver a unirse. Recomiendo encarecidamente que se mantengan separadas en todo momento, que nunca se les permita tocarse durante largos periodos y que bajo ninguna circunstancia se les permita verse reflejados juntos en un solo espejo. He visto lo que sucede cuando se paran juntos frente a un espejo. El reflejo no muestra dos figuras. Muestra una. El doctor Adrián Soto fue encontrado muerto en un túnel de drenaje a las afueras de Guanajuato 6 días después. Su cuerpo no mostraba signos de violencia ni forcejeo. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento accidental, aunque el médico forense observó varias peculiaridades. El cuerpo se había descompuesto mucho más rápido de lo esperado. Más extraño aún, el médico forense notó que a Soto le habían quitado la lengua. Lo más inquietante fue un detalle mencionado solo en las notas privadas del médico forense. Los ojos de Soto habían cambiado de color. Uno se había vuelto muy oscuro, casi negro, mientras que el otro se había vuelto pálido, casi incoloro. Tras la muerte del doctor Soto, la actitud de la familia Rull hacia las gemelas cambió drásticamente. Se implementaron nuevas normas de estricta aplicación. A las gemelas ya no se les permitía tomarse de la mano ni tocarse durante más de breves instantes. Sus habitaciones estaban separadas por una puerta cerrada con llave. Todos los espejos fueron retirados de sus habitaciones. Lo más significativo es que nunca se les permitía estar expuestas a la luz solar directa juntas al mismo tiempo. Una carta de doña Margarita Rull a su hermana, escrita en septiembre de 1879, nos da una idea. Se nos ha aconsejado que los sujetos deben mantenerse lo más separados posible sin causarles daño real. Parece que su conexión se fortalece cuando están en contacto físico y que la luz solar, de alguna manera, facilita este fortalecimiento. El difunto Javier lo comprendió antes de morir, aunque lo llevó a la desesperación. Vio algo que lo convenció del peligro. A veces pienso en ellas, esas pobres criaturas divididas en dos formas que anhelan la unidad. ¿Es misericordia mantenerlas separadas? ¿O es crueldad? A pesar de estas precauciones, los incidentes continuaron. Los sirvientes informaron haber oído cantar por la noche, dos voces en perfecta armonía, aunque las habitaciones gemelas estaban en extremos opuestos del ala. La fragancia mezclada se hizo más fuerte, impregnando toda la mansión. Los invitados comenzaron a rechazar las invitaciones, aunque lo cierto era que la casa había adquirido una reputación inquietante. En febrero de 1880 comenzó un nuevo fenómeno. Varios propietarios de minas y haciendas vecinas informaron haber visto figuras idénticas, una oscura y otra clara, de pie en los límites de sus propiedades al anochecer. Las figuras no se movieron, no hablaron, simplemente permanecieron observando.
Lo inquietante fue que estos avistamientos ocurrieron simultáneamente en lugares diferentes, a kilómetros de distancia. En ocasiones, cuando el personal de la casa Ruhl juraba que ambos gemelos estaban encerrados en sus habitaciones. Un hacendado llamado don Genaro Treviño registró en su diario: los volví a ver esta noche, de pie en el límite de mi campo norte. Tomé mi rifle y me acerqué, pero al acercarme, me di cuenta de que podía ver a través de ellos como si fueran proyecciones o espíritus. Grité y ambos se giraron para mirarme. Entonces comenzaron a caminar uno hacia el otro, y al hacerlo, se volvieron más sólidos. Cuando se encontraron y se tocaron las manos, hubo un momento en que no pude distinguirlos. Luego desaparecieron, dejando solo esa extraña fragancia mezclada y una sensación de profunda extrañeza. La familia Ruhl, cada vez más desesperada, contactó al profesor Elías Suño de la Universidad de Guadalajara, especializado en magnetismo animal y mesmerismo. Llegó en marzo de 1880 y pasó 2 semanas intentando estudiar a los gemelos. Su diario privado cuenta una historia inquietante. 15 de marzo de 1880. Los sujetos exhiben una conexión que trasciende cualquier mecanismo biológico o psicológico conocido. Se complementan mutuamente, reflejan sus movimientos y muestran respuestas fisiológicas que se sincronizan independientemente de la separación física. Más notable aún, parecen capaces de proyectarse más allá de sus cuerpos físicos. He verificado con el personal de la casa que ambos sujetos estaban en sus habitaciones en momentos en que, según se informa, fueron vistos a kilómetros de distancia. La entrada del diario del profesor Suño del 22 de marzo revela su creciente alarma. He comenzado a soñar sus sueños, vívidas visiones de un tiempo anterior a su nacimiento, de una sola alma desgarrada por la mitad, de oscuridad y luz separándose en formas distintas. De una terrible soledad que solo puede ser aliviada por la reunificación. La última entrada del profesor, fechada el 24 de marzo de 1880, es escalofriante. Anoche, me desperté alrededor de las 3 de la mañana con la sensación de ser observado. Cuando abrí los ojos, los vi a ambos. De pie a los pies de mi cama. Aunque sabía que era imposible, ya que sus habitaciones estaban cerradas. Estaban tomadas de la mano, y donde se unían, la frontera entre ellas parecía difuminarse. Hablaron al unísono: estamos hartas de estar divididas. Queremos estar juntas de nuevo. Entonces simplemente se desvanecieron. Recomendaré a los Ruhl que liberen a estas mujeres, pues no creo que ninguna fuerza en la tierra pueda mantenerlas separadas por mucho más tiempo. La advertencia del profesor Suño fue desatendida. La familia Ruhl reforzó sus medidas de seguridad. Esto resultó ser un error de cálculo fatal. En la noche del 30 de abril de 1880, durante una potente tormenta eléctrica en la sierra, ocurrió algo en la mansión Ruhl que nunca se explicaría por completo. A la mañana siguiente, los guardias asignados al ala este fueron encontrados inconscientes. Los 3 se desplomaron con idénticas expresiones de terror congeladas en sus rostros. Al ser reanimados, ninguno recordaba lo sucedido, aunque uno lo repetía una y otra vez: se fusionaron. Se fusionaron una y otra vez. Las habitaciones de las gemelas estaban abiertas. Ambas puertas se cerraban desde dentro. Las habitaciones estaban vacías. Pero en la pared que las separaba había una marca que nadie podía explicar adecuadamente. Parecía una quemadura, pero no era ni completamente oscura ni completamente clara, y parecía alternar entre ambas según el ángulo desde el que se mirara. Su forma sugería una figura humana, pero que contenía 2 figuras superpuestas, fundiéndose en una única forma imposible. Más inquietante aún fue lo que se encontró en cada habitación. En las habitaciones más oscuras de Itzel, todo se había vuelto ligeramente más pálido. En las habitaciones más pálidas de Luna, todo se había oscurecido ligeramente. Era como si cada gemela hubiera dejado atrás algo de sí misma, o tal vez hubiera tomado algo de su otra mitad preparándose para una fusión que finalmente se había producido. La familia Ruhl organizó de inmediato partidas de búsqueda,
ofreciendo recompensas sustanciales. Pero desde esa noche, Itzel y Luna nunca fueron vistas juntas de forma verificable. Lo que sí continuaron fueron los avistamientos, informes que persistirían durante décadas. A finales de la década de 1880 y principios de la de 1890, la gente reportó haber visto figuras extrañas en el crepúsculo, a veces una mujer morena sola, a veces una mujer pálida sola, pero con mayor frecuencia ambas simultáneamente en diferentes lugares. Pero hubo otros informes que hablaban de algo completamente distinto. Varios testigos afirmaron haber visto, en condiciones de iluminación particulares, una sola figura que parecía ser oscura y clara a la vez. Una mujer cuya apariencia cambiaba según el ángulo de visión. Un relato de 1889, registrado por un arriero llamado Marcos Villalobos, describió un encuentro similar. Iba en mi burro por el camino de la sierra al anochecer cuando vi a una mujer de pie junto al camino. Al acercarme, no pude determinar si era de tez oscura o pálida, pues parecía ser ambas. Cuando me acerqué a ella, se giró hacia mí y vi que tenía 4 ojos, 2 oscuros y 2 pálidos, todos mirándome con la misma expresión de profunda tristeza mezclada con triunfo. Oí una voz, o quizás 2 voces, hablando al unísono, que decían, ya casi estamos completos. Pronto seremos uno. Entonces, ella o ellos simplemente retrocedieron y desaparecieron. La familia Rull nunca se recuperó del escándalo. Don Carlos Rull murió en 1888 de lo que los médicos denominaron una enfermedad debilitante, aunque quienes lo atendieron hablaron de cómo gritaba en su delirio sobre la fusión y la unión de dos. Su esposa Margarita se retiró de la sociedad por completo. La mansión permaneció vacía durante muchos años, ya que nadie quería comprar una propiedad con una historia tan inquietante. Entrevistas con descendientes de sirvientes que habían servido en la casa Rull revelaron que las historias de las gemelas se habían transmitido de generación en generación. Un relato particularmente detallado provino de la bisnieta de una cocinera. Mi bisabuela solía decir que la señorita Itzel y la señorita Luna no eran realmente 2 personas. Decía que eran una sola alma que se había dividido al nacer y que pasaban cada momento tratando de volver a estar juntas. Dijo que la noche en que las gemelas escaparon, hubo un sonido como un trueno, pero no del todo, y un destello de luz que era a la vez oscuro y brillante al mismo tiempo. Después de eso, nadie volvió a ver a 2 niñas separadas. Lo que vieron fue un ser que era ambas cosas y ninguna. Algo que existía entre el blanco y el negro, entre lo separado y lo unido, entre lo humano y algo completamente distinto. Durante el resto del siglo XIX y principios del XX, los informes continuaron. Un minero en 1897 informó haber visto a una mujer que no podía decidir de qué color era. Un capitán de barco fluvial en 1909 describió una figura que parecía ser la de 2 personas superpuestas. Durante un eclipse solar en 1918, múltiples testigos informaron haber visto a una mujer cuya silueta parecía cambiar y cambiar, oscureciéndose y aclarándose al ritmo del propio eclipse. Lo más revelador es que el fenómeno de la doble fragancia continuó reportándose, a menudo precediendo eventos inusuales o apareciendo en lugares donde los límites parecen tenues, encrucijadas, riberas, umbrales, espejos, horas crepusculares. En 1923, una anciana llamada doña Matilde Jiménez fue entrevistada por un estudiante de posgrado. Hizo una declaración que se ha vuelto ampliamente citada. La gente siempre pregunta qué pasó con esas gemelas. Pero se hacen las preguntas equivocadas. Esas chicas no fueron a ninguna parte. Finalmente volvieron a estar juntas. Se convirtieron en lo que siempre estuvieron destinadas a ser. Un alma en un cuerpo. O tal vez un alma que ya no necesita un cuerpo. Los blancos intentaron separarlas porque tenían miedo. Bueno, se unieron. Y lo que sucedió es que se convirtieron en algo para lo que no tenemos una palabra. En 1962, cuando se programó la demolición de la antigua mansión Rull, los trabajadores descubrieron que el ala este había sido sellada con ladrillo y cemento.
Al romperse la pared, las habitaciones permanecieron casi impecables, pero la marca de la quemadura en la pared entre las habitaciones seguía visible. Y los trabajadores informaron que parecía moverse al mirarla periféricamente. Lo más significativo es que, al despejar las habitaciones, los trabajadores descubrieron algo oculto bajo las tablas del suelo, una pequeña caja de madera que contenía dos objetos. Uno era un mechón de cabello negro atado con una cinta blanca. El otro era un mechón de cabello blanco atado con una cinta negra. El cabello estaba tan entrelazado que era imposible separar los mechones. Al abrir la caja, la doble fragancia llenó el aire con tanta fuerza que varios trabajadores tuvieron que marcharse. Los mechones fueron donados a la Sociedad Histórica de Guanajuato. Los intentos de analizarlos mediante tecnología de ADN arrojaron resultados confusos. El cabello negro y el blanco mostraban marcadores genéticos que sugerían que provenían de un solo individuo, como si una sola persona hubiera producido dos tipos distintos de cabello. Los científicos no han podido explicar este hallazgo. Hoy en día, la historia de Itzel y Luna se encuentra en ese espacio incierto entre la historia y la leyenda. Los pocos historiadores académicos que han estudiado el caso proponen diversas teorías, afecciones psicológicas raras, relatos exagerados, delirios compartidos. Pero estas explicaciones no tienen en cuenta los hechos documentados, los múltiples testigos fiables, la evidencia física, la anomalía genética ni los continuos informes de encuentros. La doctora María del Carmen Reyes, quien escribió su tesis sobre el caso en 2003, declaró en su conclusión: tras años de investigación, he llegado a aceptar que algunos aspectos de este caso nunca se explicarán adecuadamente dentro de nuestros marcos actuales de comprensión. Lo que ocurrió en Guanajuato entre 1878 y 1880 involucró fenómenos para los cuales aún no tenemos el lenguaje ni los conceptos necesarios para comprenderlos plenamente. Comenzaron siendo dos. Se esforzaron por convertirse en uno. Y si hay que creer los informes que siguen circulando, lograron alcanzar un estado que no es ni dos ni uno, sino algo completamente distinto. Hasta el día de hoy, la gente de Guanajuato afirma haber encontrado lo que ellos llaman la mujer del crepúsculo o el alma hermana. Una figura que se ve al anochecer o al amanecer en encrucijadas y umbrales. Un ser que parece ser al mismo tiempo oscuro y claro, uno y dos. Estos relatos pueden descartarse fácilmente como folclore. Pero luego está el olor. Varias personas, muchas de ellas sin conocimiento del caso histórico, informan haber encontrado una extraña fragancia mixta, flores oscuras y pesadas combinadas con flores ligeras y etéreas. Y aquellos que experimentan esta fragancia a veces refieren una sensación de presencia, una sensación de ser observados por cuatro ojos demasiado oscuros y demasiado pálidos. De ser vistos desde dos perspectivas simultáneamente. Tal vez la última palabra pertenezca a una entrada anónima en el libro de visitas del archivo de la Sociedad Histórica de Guanajuato, escrita en 2015. Vine aquí para investigar la historia de mi familia y me encontré con los archivos de Itzel y Luna por accidente. Cuando se puso el sol, juro que olí flores, dos tipos mezclándose. Cuando levanté la vista, vi reflejada en el cristal de la ventana una figura parada detrás de mí. Pero cuando me giré, no había nadie. Sin embargo, en el reflejo, todavía podía verla o verlas, una forma que parecía contener dos mirándome con ojos oscuros y claros. Escuché, o quizás sentí, palabras: todavía estamos aquí, todavía juntos, todavía uno y dos y ninguno. Somos lo que sucede cuando lo dividido finalmente se fusiona. Luego el reflejo se desvaneció, dejando solo el aroma mezclado de flores. Y así termina la historia de las gemelas más inquietantes de la historia de Guanajuato, o tal vez no termina, sino que continúa de una forma diferente, transformada de historia documentada en un misterio persistente. Algo extraordinario ocurrió en la Sierra de Guanajuato en la década de 1870. Algo que aún resuena en la región en susurros, sensaciones y avistamientos extraños. En las noches húmedas de la ciudad,
cuando el aire es denso y el límite entre el día y la noche parece incierto, algunas personas todavía informan haber encontrado esa fragancia mezclada de flores oscuras y claras. Y aquellos que conocen la historia susurrarán una oración o bendición reconociendo la presencia de algo que estaba dividido pero se negó a permanecer separado. Algo que luchó para volver a la totalidad. Algo que existe ahora en ese espacio liminal entre uno y dos, entre presente y ausente, entre lo natural y lo sobrenatural. Dicen que si escuchas con atención en esos momentos puedes oír dos voces cantando en perfecta armonía creando armónicos que resuenan en el pecho y los huesos. Cantar en un idioma que comunica directamente con algo profundo dentro de nosotros sobre lo que significa estar dividido y anhelar la reunificación. Lo que significa estar dividido y luchar para volver a estar completo. Y quizás esa sea la verdadera lección de Itzel y Luna. Nos recuerdan que hay vínculos lo suficientemente fuertes para trascender cualquier barrera, conexiones lo suficientemente profundas para sobrevivir a cualquier intento de separación y que, a veces, contra todo pronóstico, el anhelo encontrará la manera de volver a ser completo. El extraño secreto de las gemelas de Guanajuato no es que ocurrieran fenómenos extraños en su presencia. El secreto es que nunca fueron realmente dos seres separados, sino más bien una sola alma que había sido desgarrada por la mitad y que pasaron toda su existencia observable luchando por deshacer esa división. Y si las leyendas son ciertas, lo lograron. Ahora están completos, existen en ese espacio intermedio, visibles solo en ciertos momentos cuando la luz no es ni de día ni de noche completa. Cuando el mundo mismo parece estar en equilibrio entre diferentes estados del ser y en ese espacio están juntos finalmente y para siempre. Un alma en una forma imposible que es a la vez oscura y luminosa, presente y ausente, de este mundo y de más allá de él. Ese es el extraño secreto que nadie jamás pudo explicar. Habla de algo tan profundo y tan fundamental para la experiencia humana que carecemos de lenguaje para expresarlo plenamente. El conocimiento de que todos estamos en algún sentido divididos de nosotros mismos, separados de nuestra totalidad, y que nuestro anhelo más profundo es reunirnos con cualquier parte de nosotros que hayamos perdido. Llegar a ser completo, ser finalmente, imposiblemente, perfectamente completo. Dale me gusta a este video. Ayuda a que esta crónica, que lucha por permanecer unida, llegue a más almas que anhelan la verdad. Suscríbete al canal. No te pierdas nuestras próximas inmersiones en los secretos que la historia se esforzó por separar. Muchas gracias por ver el video. Recuerda, la próxima vez que te mires en un espejo al anochecer, solo observa un momento para asegurarte de que solo ves una silueta y que tus ojos son solo dos. Dios los bendiga.